Hola para todos, niños y niñas. Continuamos en este video con la parte número 2 del estudio del glifo de la noche, ¿sí? Donde vamos a ver tres numerales, que es en sí mismo el nombre del glifo y su etimología. Vamos a hacer una interpretación de la forma que tiene el glifo en la parte 2 y una tercera parte en la que vamos a hablar un poco sobre su arquetipo galáctico, ¿sí? Entonces, por ahora, me voy poniendo por acá. Y continuamos entonces con este glifo. Recordamos que en maya yucateco este glifo recibe el nombre de Akbal, ¿sí? Que significa noche, ¿sí? Que ya estudiamos la parte etimológica de su acción, que es soñar, de su esencia, que es la intuición, y de su poder, que es la abundancia, ¿sí? Y ahora vamos a tener muy presente su clave característica, que es el mismo poder, que es la abundancia, ¿sí? Y recordemos que ese abundancia viene de abundare, ¿sí? Donde ab significa como ese límite externo, y la otra parte que es el verbo, significa desbordar, ¿sí? Desbordar el agua, las olas, poéticamente el movimiento de las olas que desbordan del cauce natural el agua, del límite externo normal, ¿sí? La noche entonces, como sinónimo, podríamos encontrar las palabras oscuridad, sombra, tinieblas, tenebrosidad, ¿sí? La definición de esta palabra nos dice que la noche es la parte del día comprendida entre la puesta del sol y el amanecer. También nos dice que es confusión, que es oscuridad, que es tristeza, ¿sí? Y volvemos a lo mismo, está muy asociada a la noche como a esa parte en sombra del glifo, del jeroglifo. También lo conocemos como el espacio de tiempo en que la oscuridad es total o es la ausencia de claridad, que es un tiempo remoto e impreciso, ¿sí? En la etimología, la palabra noche no nos dice realmente mucho porque viene del latín nocte, que significa noctem, que significa noche, y este viene de la raíz indoeuropea necut, que encontramos en varios idiomas y que siempre significan lo mismo, noche, ¿sí? O sea, en la etimología realmente no encontré mucho esta vez. En la historia breve que les comento acá de simbología, sí encontramos mucho más, sí. La noche a menudo representa entonces el misterio que no se ha descifrado, lo desconocido y a veces también el miedo y el temor, sí, aquello a lo que le tenemos miedo, aquello a lo que le tenemos temor. Se asocia comúnmente con secretos, que es una palabra que hasta ahora no habíamos usado, sí. Por eso son los secretos del linaje que han permanecido ocultos. Se asocia con la oscuridad, con el silencio y con los sueños, ¿sí? Se relaciona también con la mente subconsciente. Se relaciona con la reflexión interna y los aspectos ocultos de la vida, como también se asocia con la introspección y la contemplación, ¿sí? Cosas que ya habíamos mencionado todas hasta ahora, ¿sí? Excepto lo de la mente subconsciente no lo habíamos mencionado y tampoco lo habíamos mencionado como el misterio no descifrado. En el comienzo, que esa parte me pareció muy bonita, en el comienzo de la teogonía de Hesíodo, ¿sí? Se explica el nacimiento de los dioses con las siguientes palabras, ¿sí? Que esto viene, creo que estudiado desde la mitología griega, no estoy seguro. Eh, Él lo explica así: de caos nacieron Erebo, que es sombra y oscuridad, y la negra noche. Del caos nacieron esas dos cosas, la sombra, la oscuridad y la negra noche. Y de la noche a su vez nacieron el éter y el día, a los que concibió y dio a luz tras unirse en amor con Erebo. ¿Sí? Si ustedes observan desde esta mitología de la teogonía de Hesíodo, la idea
aparece esa idea de que la noche precede al día, y es una idea básica que vamos a encontrar siempre. La noche es la que precede al día, ¿sí? En la simbología universal. Y nos ayuda a su comprensión, puesto que la noche o la oscuridad es lo que precede a cualquier epifanía o manifestación divina que siempre están asociadas con la luz, ¿sí? O sea, la noche es eso que nosotros experimentamos antes de tener una manifestación divina, que sería de alguna forma, cuando ya la intuición salió, es una manifestación divina, algo que salió a la luz dentro de mí, ¿sí? La noche también simboliza el momento y el lugar en el que se conjugan las realidades, el mundo del oculto con el mundo de lo cotidiano, el mundo de la noche con el mundo del día. Es ese punto en el cual realmente se conjugan esas dos realidades para aparecer posteriormente la luz como algo ya consolidado, ¿sí? Por esta razón, siempre que se va a celebrar un día muy importante, las fiestas se inician en la vigilia del día señalado. O sea, en la noche del día anterior se inician las fiestas, ¿sí? Concepto entonces de esta simbología de la palabra noche, ¿sí? La noche oscura del alma, que hemos escuchado tantas veces, entonces sería un tránsito obligado para llegar a la luz del entendimiento, ya que nosotros al venir a esta tierra escogimos ser transmutadores de oscuridad para el planeta, ¿sí? O sea, es normal que nosotros experimentemos la noche oscura del alma, eso que nosotros llamamos esos momentos de dificultad y todo eso, porque son tránsitos obligados para hacer nuestra tarea, es ser transmutadores de oscuridad. Segundo, podríamos decir también que descubrimos que ese temor y ese miedo que nos despierta la noche es un miedo que nosotros tenemos a lo oculto y a las emociones, a nuestras propias emociones oscuras, ¿sí? Y esto convierte a la noche en la causante, ¿no?, de la represión y la contención que termina por convertirse en reactividad o impulsividad, ¿sí? O sea, cuando nosotros estamos enfocados en que esas emociones oscuras y aquello que ha permanecido oculto, aquello que ha sido un secreto del linaje, siga estándolo, ¿sí? Esa noche más adelante se va a convertir en reactividad e impulsividad, ¿sí? La noche entonces, con su despertar de la intuición, es el preludio del que recordará, de lo que recordará la serpiente al expresar su instinto. Si yo escondo lo que intuyo, si yo no trabajo con lo que intuyo, si yo no le hago caso a mis sueños, si yo sigo prefiriendo que esa realidad permanezca oculta, eso es la información que la serpiente va a recordar. Y la serpiente cuando actúa desde el oculto, desde el secreto, desde el miedo, desde el temor, será instintiva y será impulsiva. Su instinto será reactivo y será impulsivo, ¿sí? Para que cuando lleguemos a la serpiente y yo diga: "Es que estoy siendo muy reactivo, muy impulsivo", ¿sí? Me pueda devolver y me dé cuenta que realmente eso es una manifestación de una noche, de un jeroglifo de la noche en sombra, ¿sí? La noche siempre nos regala un llamado a la introspección, a ir hacia adentro, para descubrir la información guardada en nuestras memorias, en las memorias del subconsciente, del inconsciente. Y esto es lo que nosotros podríamos llamar una epifanía. Así que en la noche nuestra mente se llena de ideas de luz, de posibilidades. Por eso es símbolo de la abundancia. Pero dentro de todas ellas yo tengo que escoger una. Yo debo descifrarla de una forma. Debo escoger una idea en la cual me voy a enfocar en su materialización.
Yo estoy llamado a escoger esa idea y a enfocarme en ella para descubrir cómo traerla de la noche a la luz del día, cómo lo traigo de ese mundo sutil que parece una fantasía al mundo de la realidad, para que esa idea se pueda consolidar en el mundo físico como algo palpable. Y así la noche nos recuerda que tras la noche siempre está el día y después del día siempre llegará la noche y así sucesivamente vivimos ese proceso evolutivo que no tiene fin. Miremos ahora para estudiar la simbología del glifo, vamos a estudiar la simbología de una figura y de cómo esa figura emana desde el círculo, que es la elipse, ¿sí? Esta parte es un poquito explicativa y tal vez un poco larga, pero de verdad tiene un sentido bonito que es importante observar, ¿sí? Vamos a trazar un sistema coordenado, o sea, lo vamos a ver en la pantalla, no les estoy pidiendo, como hicimos con la épica solar, que ustedes mismos lo tracen, sino que yo se los voy a mostrar, ¿sí? Entonces trazamos un sistema coordenado cartesiano y vamos a poner un punto en el centro, ¿sí? Trazamos luego dos puntos verdes sobre la línea vertical, ¿sí? Equidistantes de este centro, o sea, a la misma distancia del centro, ¿sí? Y desde esos dos puntos vamos a trazar dos líneas con la misma inclinación con respecto a la vertical, dos líneas de la misma longitud, o sea, esta línea tiene la misma longitud que esta línea y esta línea tiene la misma longitud que esta línea y que estas otras dos, y este ángulo es igual a este ángulo y este ángulo es igual a este ángulo, ¿sí? Sería como si yo pusiera el compás en el punto verde, lo abriera hasta acá y trazara este punto, este punto, este punto y este punto, ¿sí? Cuando tengamos esta figura, vamos a trazar una elipse con base en dos circunferencias. O sea, algo que nos está recordando que la elipse es como una circunferencia deformada, ¿sí? Entonces, desde este punto verde y con centro aquí, trazamos un arco. Luego, desde este punto verde y con centro aquí, trazamos el segundo arco, ¿sí? Y ahora, desde estas dos intersecciones, acá y acá, con la línea horizontal de esas líneas, de esas rectas que trazamos al inicio, ¿sí? Desde este punto, haciendo centro acá, ¿sí? Vamos a trazar dos círculos. Desde aquí hasta acá trazo un círculo y desde aquí hasta acá, concentro en este punto, trazo el segundo círculo, ¿sí? Y acá acabamos de conformar una elipse construida con base en dos círculos, ¿sí? Esta sería nuestra elipse, ¿sí? ¿Qué sucede con esto? Observemos que el centro original del círculo sería esto, pero ahora tenemos cinco centros, estos dos naranjas desde los que trazamos este círculo y estos dos verdes desde los que trazamos este círculo y este círculo, ¿sí? Los dos centros naranjas, ¿qué sucedió con ellos? Es como si dos fuerzas comenzaran a alejar esos centros hacia afuera, ¿sí? Como si este, que era un solo centro, yo comenzara a trazar y comenzara a achatar, a aplastar esta circunferencia para convertirla en una elipse, y son dos fuerzas que van a llevar desde el centro hasta estos dos puntos los círculos naranjas, los centros naranjas, ¿sí? Entonces lo podríamos observar así. Volvámoslo a mirar. Es como si, perdón, entonces es como si yo hubiera tenido un solo círculo trazado desde este punto y con esta distancia, que es el primer trazo que yo hago, y luego aparecieran dos fuerzas que comenzaran a llevarse esos círculos hacia polos opuestos, y esa figura que antes era circular se comenzó a achatar hasta convertirse en esta elipse, ¿sí? Entonces son como dos fuerzas opuestas que están, esos dos centros quedan aún dentro de la figura geométrica, o sea, si yo miro la elipse todavía están dentro, pero están como tirando hacia afuera todo el tiempo. Observemos qué pasó con los círculos verdes. Los dos centros verdes se alejan del centro geométrico en direcciones opuestas igual,
¿sí? Como haciendo 2 fuerzas para aplastar ese círculo y hacer presión sobre la circunferencia inicial. Yo tenía una circunferencia y comienzo yo a aplastar esta figura, achatándola, y entonces ahí el centro desde el que yo trazo este círculo quedó aquí por fuera y el centro desde que trazo este círculo quedó aquí, acá, por fuera, ¿sí? Entonces, observamos ahí que aparecen 2 puntos que son los centros desde lo que trazo la circunferencia, ¿sí? Que quedaron por fuera y que hay 2 fuerzas que están tratando de aplastar esa circunferencia. Estas 2 la están tratando de estirar, estas 2 la están tratando de aplastar y así conformamos la elipse. Recordemos que el círculo es lo que nosotros siempre hemos representado como ese espacio creativo en el cual yo me desenvuelvo. Y ahora nos damos cuenta que al inicio nuestro espacio creativo no es un círculo, sino que realmente está así. Está estirado y está achatado por esas fuerzas opuestas, ¿sí? Esta figura elipsoide entonces posee 5 centros. Un centro geométrico, que es este rojo, 2 centros que se alejan verticalmente y que quedan por fuera de la figura, que son estos 2 verdes, y 2 centros que se alejan horizontalmente y que quedan dentro de la figura, que son estos 2 naranjas. Ahora miremos desde la simbología de las formas y las figuras geométricas varios sentidos. ¿Qué sentido le damos nosotros a lo superior? Lo superior es lo divino. ¿Y qué sentido le damos a la parte inferior? La parte inferior es lo terrenal. ¿Y qué aparece entonces en la línea media? Recuerden cuando estudiamos esa definición del mundo indígena maya sobre la realidad con su árbol de la ceiba. La línea de la media es la línea media, es la línea de lo cotidiano, de la personalidad, donde está el mundo físico, ¿sí? Que es donde se desenvuelve tu personalidad. Entonces, ahí tenemos esas 2 cosas, ¿sí? La línea media, que es la personalidad, está incluida dentro de la figura. Es como si esta figura fuera tu cuerpo físico, ¿sí? Pero, ¿qué sucede? Bueno, esta parte la iba a poner después en la diapositiva, pero me quedo ahí. Luego hablo de eso. No me quiero distraer hablando de eso por ahora. ¿Qué es lo que sucede entonces? Que la esencia de lo divino para nosotros, esto que está arriba, lo está determinando algo que siempre está por fuera de nosotros, siendo este el símbolo de nuestro cuerpo. Y esta es nuestra línea media, que es la personalidad que está incluida. Y de la misma forma, la esencia de la personalidad, de lo terrenal para mí, la definición que yo hago de mí mismo, siempre lo determina algo afuera de mí. Es como si algo afuera te dijera qué es lo divino, cómo deberías vivir la espiritualidad, cómo te deberías conectar con ella, cuáles son las definiciones espirituales que tú le das a las cosas, todo eso lo busco afuera, todo eso está definido por algo afuera de mí. Busco maestros, busco sacerdotes, busco chamanes, busco religiosos, busco yogis, busco todo lo que se me ocurra. Y lo mismo hago para mi personalidad. Tengo que buscar un psiquiatra, un psicólogo, un amigo, nada que le pregunto al uno y al otro para saber quién soy yo, qué es mi personalidad, qué quiero yo, ¿sí? Y esto nos muestra que ese espacio creativo deformado que es nuestra personalidad hoy en día, nos está enseñando que nosotros le hemos dado más importancia a lo que el mundo exterior tiene para decir sobre nuestra experiencia espiritual o sobre nuestra experiencia terrenal, sobre lo físico y lo material. ¿Cómo es mi matrimonio? ¿Qué debería hacer? ¿Me caso o no me caso? ¿Cómo es mi relación de pareja? Todo eso como si algo, que eso es lo terrenal, me lo tuviera que decir algo afuera. ¿Cómo me conecto con el mundo, con el yo esencial? Alguien me tiene que decir cómo hacerlo, cómo medito, cómo... ¿Mm? Entonces, esos conceptos, cuando son definidos por algo afuera, se terminan convirtiendo siempre en dogmas y creencias que nos oprimen y no nos dejan ver que las respuestas a esas 2 grandes incógnitas del ego, de la personalidad, sobre qué es lo divino y qué es lo terrenal y cómo los conecto, ¿sí? Están realmente en la conexión con nuestra luz interior, como nos lo ha dicho siempre el glifo, el jeroglifo de la noche, donde intuición significa ir hacia adentro, ¿sí? Y no están afuera de nosotros.
Y aquí podríamos observar, como dice un adagio popular muy conocido, por lo menos en Colombia, sí, que dice: "No se puede servir a Dios y al diablo". Cuando lo que define lo espiritual y lo que define lo terrenal para mí están siempre afuera, yo estoy pretendiendo servirle al Dios y al diablo, porque son 2 cosas afuera de mí, y esa idea nos va a aplastar, nos va a minimizar, nos va a quitar todo el poder. Pero como observamos en ese trazo de la elipse, estas ideas que tienen un centro en algo afuera de nosotros, en ideas que nos han grabado en nuestra mente, son ideas que se han grabado en nuestra mente como una dualidad inexistente entre lo divino y lo terrenal. Cuando yo siempre pido que algo afuera defina esas dos cosas, esos dogmas se convierten en una presencia permanente de esa sensación de vivir en dualidad, en una pelea entre lo divino y lo terrenal. Si nosotros vivimos así, si vivimos en esa pelea permanente entre lo que es terrenal y lo que es espiritual, es porque nosotros hemos puesto las definiciones y las conexiones con el espíritu y con el cuerpo, las hemos puesto afuera, ¿sí? Nosotros inconscientemente seguimos avivando esa dualidad y dándole fuerza a esas ideas que parecen ejercer esas fuerzas opuestas que nos oprimen, ¿sí? Mientras sigamos buscando afuera y no comencemos a buscar dentro. Vamos a experimentar esa dualidad de vivir los procesos terrenos y esa dualidad nos va a llevar a sentir que no existe una posibilidad de experimentar lo divino en el mundo terrenal. O sea, que no hay forma realmente de que a través de este proceso evolutivo nosotros convirtamos el cielo, esta tierra en el cielo en el que estamos llamados a habitar, porque lo divino riñe contra lo terrenal, ¿sí? Por otro lado, que fue la parte que me salió antes y yo quería mover en el video, eh, nosotros qué sentido le damos a lo derecho, a lo masculino, y qué sentido le damos al lado izquierdo, lo femenino, ¿sí? Entonces, si ustedes miran, lo masculino y lo femenino lo estamos experimentando como dos fuerzas opuestas que están tratando de dividir la personalidad, de separar la personalidad, de que la personalidad no entienda que necesita conectar estas dos formas creativas para poder, valga la redundancia, crear en conciencia, ¿sí? Los centros siguen estando dentro porque esa percepción de la energía femenina y masculina la seguimos observando dentro de nosotros mismos a través de nuestro comportamiento, a través de toda manifestación de nuestras acciones. Yo hago una definición de cómo es mi energía femenina y masculina y esa lucha de poderes permanente que hay entre las dos en mí, ¿sí? En esa línea media de la personalidad sentimos todo el tiempo que lo femenino riñe con lo masculino y lo masculino riñe con lo femenino, ¿sí? Y de ahí nace esa lucha de géneros, y nace el feminismo y el masculinismo. De esta dualidad nace la percepción de unas fuerzas internas de naturaleza masculina y femenina que están en oposición, que están inmersas en esa lucha constante para generar segregación, separación, ¿sí? Experimentamos entonces la energía masculina y femenina como fuerzas opuestas que nos alejan más cada vez de la posibilidad de estar centrados en nosotros mismos. Nos están alejando del centro. Esa lucha entre femenino y masculino nos está alejando cada vez más del centro, ¿sí? Y esas fuerzas son de carácter dual, de carácter opuesto, están en lucha, ¿sí? Y como no estamos centrados en nosotros mismos, la posibilidad de encontrar nuestras propias respuestas cada vez está más lejana. Y cambiar esta visión solo depende de nosotros mismos. Comencemos a definir y a conectarnos con lo divino desde nosotros.
comencemos a definir y a conectarnos con la experiencia física desde nosotros. ¿Qué es para ti cada cosa que experimentas en el mundo físico? Define tu relación de pareja, define tu forma de ser amigo, define tu labor, define cómo conectarte con ella, define qué es para ti el placer, define qué es para ti el amor. O sea, no te dé miedo a hacer definiciones desde el mundo físico y terrenal, porque en la personalidad necesitamos darle ese valor objetivo a cada cosa, ¿sí? Y lo mismo con respecto a la espiritualidad. Es que a mí me enseñaron que la ley del espejo, no. ¿Qué crees tú que es la ley del espejo? ¿Cómo la experimentas? ¿Cómo la sientes? Y así vamos a recordar, al hacer eso, que todo lo vivido a nivel terrenal posee en la esencia un objetivo divino y que todo lo revelado sobre el mundo espiritual posee en la esencia un propósito terrenal. ¿Sí? Y al entender esto y al descubrir esto, vamos a darnos cuenta que va a ser más fácil para nosotros hacer la integración de esas dos polaridades femeninas y masculinas, porque sabemos que el femenino recibe las ideas del mundo espiritual y el masculino las materializa, porque sabemos que el masculino comprende las realidades del mundo terrenal y las eleva para manifestar y elevar eso a una trascendencia espiritual, que lo lograría el femenino al final. Es una conjunción todo el tiempo de estos dos trabajos, ¿sí? Miremos ahora un poco sobre esta elipse, porque lo que acabamos de ver es las fuerzas que aplastaron y estiraron, la estiraron en el sentido horizontal y la aplastaron en el sentido vertical, ¿sí? Pero el proceso al que nosotros estamos invitados a hacer ahora es el proceso inverso, ¿sí? Partiendo de esa elipse que trazamos en la diapositiva anterior, donde vimos cómo esas fuerzas lo estiraban y la aplastaban, ¿sí? Entonces ahora vamos a ver cómo nosotros necesitamos que esas dos fuerzas, femenina y masculina, ahora se miren y estos dos centros naranjas se acerquen. El primer trabajo es comenzar a mirar mis potenciales femeninos y masculinos y comenzar a ponerlos a trabajar en conjunto, a trabajar juntos en armonía, ¿sí? Para volver a estar centrados en nosotros mismos, para que ese espacio creativo ya no esté deformado, sino que vuelva a adquirir su forma circular, ¿sí? En la cual yo estoy centrado en la esencia, en el núcleo de esta célula que soy yo, y desde ahí comienzo a hacer ese trabajo de integración, ¿sí? Y al hacerlo, vamos a experimentar el reconocimiento de esas dos polaridades femeninas y masculinas como energías que trabajan en conjunto y que no nos llevan a perder el centro. O sea, yo acepto mi impulsividad como también mi creatividad, yo acepto mi instinto como también mi intuición, yo acepto mi receptividad como también eh, ese motor a la acción, ¿sí? Yo acepto los razonamientos de la lógica, como también acepto las reflexiones espirituales, ¿sí? Sin caer en una lucha de dualidades, porque todo tiene su momento. Y cuando descubrimos eso, descubrimos que esos dos puntos verdes comienzan nuevamente a experimentar esas fuerzas opuestas, pero ya son expansivas. Ese círculo pequeño, ese espacio creativo, comienza a ampliarse. Comenzamos a darnos cuenta que el espacio para movernos es más grande, que el límite entre el cielo y la tierra cada vez es más amplio, ¿sí? Y así recuperamos ese tamaño original de la circunferencia que nos devuelve un espacio creativo más prolijo, más amplio, más grande, más abundante, que es lo que nos quiere regalar la noche, ¿sí? En la ausencia entonces de esas dualidades se incrementa nuestra percepción de las oportunidades, nuestra sensación de abundancia, esas oportunidades que se me están brindando para manifestar el reino de los cielos en la tierra, ¿sí? Y vamos a observar entonces que yo puedo volver a mover esa elipse dividida en dos y ponerlas a este costado, recordando que el proceso es ir de acá para acá. Esta fuerza femenina va a mover esto hacia acá y esta fuerza masculina va a mover esto hacia acá para conformar nuevamente este círculo. Y ahí tenemos esta figura, ¿sí? Y nos vamos a dar cuenta que esa figura forma parte integral
del glifo de la noche. Esa composición de figuras geométricas está anunciando el inicio de las revelaciones de los misterios ocultos tras la noche, de la revelación de las energías ocultas femeninas y masculinas que sostienen el equilibrio y el balance de todo, ¿sí? Esa figura geométrica nos está recordando además que estamos llamados a descubrir en el proceso las habilidades innatas que poseemos para nosotros mismos descifrar el misterio, para revelar la profecía que la noche nos está entregando, ¿sí? Y ahí miramos esta primera parte de la figura, ¿sí? Desde toda esa manipulación geométrica de las figuras, ¿sí? Espero que no sea manipulación para pretender llegar a un resultado, es lo que yo observo en la figura, ¿sí? Entonces ahora volvamos al glifo como tal. Recordemos que es Akbal, que es la noche, que su acción es soñar, su esencia es la intuición y su poder es la abundancia, que esta es su forma tradicional y que existen otras formas que con las que se han conectado otras personas, otros seres humanos, para, digamos, desde su creatividad, reinventar, recrear la figura, ¿sí? Pero que nosotros necesitamos no separarnos de toda la simbología que hay tras su forma inicial, ¿sí? En esa simbología estamos al interior de un cuadrado cuyos cuatro lados nos están mostrando que ese glifo le va a dar forma a una acción que es soñar, va a mover una esencia que es intuir y nos va a regalar un poder que es el poder de la abundancia, ¿sí? Eso es todo lo que va a suceder acá, que tiene estas dos líneas, ¿sí? Líneas que podríamos interpretar como el símbolo del velo de la noche que cubre la visión diurna de la nocturna, o sea, el mundo del sol está acá, el mundo de la noche está acá y está cubierto, no se ve, ¿sí? O sea, estamos mayormente en la noche porque el sol no se puede ver, ¿sí? Y que esa visión diurna está entonces alterada por el mundo emocional. Esa visión, perdón, el símbolo del velo de la noche que cubre la visión diurna, que está alterada por el mundo emocional e inicia el despertar de la visión nocturna que revela la información hasta ahora oculta. Ese es el camino de la noche. Este velo de la noche ha cubierto esa posibilidad de ver claramente, que es la visión diurna, ¿sí? Y no vemos porque nuestra visión está alterada por un mundo emocional del que yo no me he hecho cargo. Ese mundo interior lleno de emociones y de heridas del que yo no me he hecho cargo enturbia mi visión del día, ¿sí? Entonces la noche es el inicio del despertar de la visión nocturna, que yo puedo ver a través de mi oscuridad cuál es la raíz de mi herida, inicio el proceso de sanación y entiendo que esa información que había estado oculta, que era un secreto, ahora debe salir a la luz, ¿sí? Nosotros seguiremos siendo ciegos mientras no nos abramos a descubrir el poder de los sueños, ¿sí? Ese que abre las puertas del inframundo, entendido como la morada de los dioses, que te quieren mostrar todas las polaridades y cómo las has experimentado para que las trabajes, ¿sí? Sin los sueños, las cortinas del ego y las cortinas de esa vida cotidiana rutinaria cubren los mensajes intuitivos del ser con un manto imperceptible a los ojos del ser humano. Y ahí es donde aparece esta figura. Estos dos cachos son como unos ojos incipientes que nos conectan con los hemisferios izquierdos y derechos. Entonces el cacho izquierdo sería el símbolo del mundo de la percepción femenina que está separada por el velo de la noche de la visión masculina, ¿sí? Y el cacho derecho sería entonces el símbolo de la percepción masculina que está separada del velo de la noche, por el velo de la noche, de la visión femenina. Son dos visiones separadas que no, se, no se integran, ¿sí? Que era lo que veíamos a través de la figura de la elipse. Entonces, si volvemos y ponemos esas dos figuras acá, lo que nosotros tendríamos es como es la forma de ver femenina, es la forma de ver masculina, es la forma de percibir femenina, es la forma de percibir masculina, ¿sí? Y ahí se nos está relatando el inicio de la activación de la visión femenina, masculina, trabajando en armonía, ¿sí?
Sin esta visión, o sea, con esa visión no completa, sino parcializada, o sea, sin la visión completa, el masculino llega a creer que actuar desde la reflexión, la intuición, la creatividad o la receptividad sería perder su impulso, su instinto, sus competencias o su racionalidad, ¿sí? Y si en esa visión integrada el femenino llega a creer que se actúa desde su impulso, su instinto, sus competencias o su racionalidad, es porque ha perdido su capacidad de usar la reflexión, la intuición, la creatividad o la receptividad. Esa es la pelea que nos está moviendo todo el tiempo para enfrentarnos desde el género, desde el hombre y la mujer, desde ahí nos están diciendo es que si un hombre se vuelve reflexivo, intuitivo, creativo o receptivo, es porque perdió su masculinidad. O si una mujer se vuelve le hace caso a su impulso, a su instinto, desarrolla sus competencias y es capaz de racionalizar las experiencias, es porque ha perdido su feminidad, ¿sí? Pero estas dos visiones, no, formas de energía no deberían estar en oposición. Es lo que nos está avisando estos dos cachitos desde el principio y que nos recuerdan que entonces el proceso ahora es dejar de vivir desde esa visión parcializada, tratar de mirar así, porque cuando yo trato de mirar así, yo pierdo la visión de la espacialidad. Yo no sé qué está lejos o qué está cerca. Sí, yo no sé realmente qué tan cerca o qué tan lejos está algo de mí. No importa si yo pierdo la femenina o si pierdo la masculina, siempre vamos a perder la perspectiva de la totalidad del 3D, del mundo físico, del mundo real. Hay que correr el velo de los dos para recuperar eso. ¿Por qué razón? Porque recuerden que lo que me da la sensación de profundidad, de espacialidad, es esa sensación de lo que está delante o lo que está atrás, lo que está más cerca o lo que está más lejos. Y eso es el plano espiritual, el que me da la posibilidad de avanzar en el proceso evolutivo. Yo tengo que recuperar la visión de ambos ojos para tener ese sentido de profundidad, para comprender claramente qué me regala la energía femenina y cuándo es el momento más propicio para usarla, qué me regala la energía masculina y cuál es el momento más propicio para usarla, y cómo ellos hacen una carrera de relevo en el cual en algún momento el testigo pasa de una mano a la otra. ¿Sí? Y volvemos a esta figura que ya estudiamos en profundidad en las diapositivas anteriores, donde simplemente les coloco este resumen. Nosotros ya hemos vivido mucho tiempo poniendo nuestro poder afuera en algo externo. Ya hemos experimentado el resultado de vivir en la lucha y la dualidad permanente de los poderes femeninos y masculinos. Ahora este sello me está anunciando que ya llegó el momento de revelar el misterio. Y eso se logra a través del trabajo conjunto de esas polaridades, de recuperar esa forma, ese espacio creativo que tenemos la posibilidad de expandir, ¿sí? Entonces, ese simbolito todo conjunto es el símbolo de los procesos en el mundo terrenal como única forma en la tierra es donde yo canalizo las energías celestes y donde uso esas energías celestes para transformar mi forma de actuar. Y es ahí en ese proceso en el mundo terrenal donde yo estoy llamado a reflejar el reino de los cielos. No estoy llamado a volarme de acá, a salir de acá, a evadir esto que creé. Estoy llamado a experimentar todo eso aquí en la tierra. ¿Sí? En función entonces de la conexión con el mundo onírico y de la habilidad para hacernos cargo de su interpretación, nosotros corremos ese velo de la noche para revelar el misterio de lo celestial y de lo divino que se me está entregando a través de la intuición. Y ahí recuperamos todo el potencial de este jeroglifo del sello, porque ahora nos hacemos responsables de traducir nuestros propios sueños para así transmitir, porque es la función dentro del clan del fuego del sello de la noche, transmitir la información telúrica a la tierra misma, a la raíz de la tierra, para comenzar a ejecutar una acción.
que con la tendencia o con la idea de reflejar un nuevo orden, porque recuerden la conexión que tiene la noche con el espejo, ¿sí? Es entonces lo que nos pide este glifo es comenzar a descubrir, claro, hay un lado divino, un lado terreno, un lado femenino, un lado masculino, dividido por estas dos líneas que parten el glifo en cuatro cuadrantes, ¿sí? Pero ahora lo que nos pide que recordemos es que eso se está moviendo todo el tiempo. Cuando tú requieras ser más femenino y más terrenal, pues te sitúas ahí. Necesitas más energía femenina, más energía terrenal. Cuando requieras más energía divina, más energía espiritual y más energía femenina, pues te vas a mover para ese lado y no hay ningún problema. Todo ese es el espacio creativo en el que estás llamado a moverte, sin entrar en una lucha. La noche nos está anunciando que como información fundamental necesitamos entender esto, comprender esto, integrar esto, comenzar a vivirlo de esa forma, no establecer esas luchas entre poderes femeninos y masculinos, entre lo terreno y lo celestial, ¿sí? Y por último, conectémonos entonces con su arquetipo galáctico, ¿sí? Ese que habita en en el planeta. La noche está ¿en qué planeta? En Júpiter, ¿sí? Si me equivoco, revisen el video. Creo que es Júpiter. Ese arquetipo galáctico nos dice, a través de todo ese trabajo y ese movimiento que nosotros vivimos al interior del jeroglifo de la noche, que es un trabajo sagrado, vamos a integrar este arquetipo galáctico que se transformará de este glifo que nos muestra todas esas posibilidades de procesos en este arquetipo galáctico cuya clave característica es la abundancia. Quien se sabe mover en todo ese espacio creativo es abundante y nunca se siente en carencia, sin importar cómo esté o dónde esté, ¿sí? La noche, este glifo número 3, que en maya yucateco se dice Atbal, es el soñador, también conocido como la noche azul o por el nombre de la presencia psíquica. Es el que reconoce todo aquello que está guardado en su psique, en su inconsciente, en su subconsciente, él lo reconoce todo. Es reconocido como el dador de la riqueza espiritual y material. El soñador invoca la corte del compasivo con el sueño del amor. El soñador activa la fuerza centrífuga y ocupa la posición de la tercera puerta de luz. El soñador ejemplifica la abundancia como la intuición del amor. Esto de la fuerza centrífuga, yo lo tengo, la fuerza centrífuga es la que nos lleva afuera, ¿sí? Porque yo les decía que el soñador descubre su mundo interior y él sabe que para convertir eso en abundancia, esa agua interior que representa las olas de sus emociones debe desbordarse y salir afuera para convertirse en abundancia. Por eso es la fuerza que nos saca afuera, que es la fuerza centrífuga, ¿sí? El soñador es entonces alguien que soy yo mismo, porque yo soy el soñador, codificado por la noche azul. Yo entro en tu universo a través de la tercera puerta de luz. Recordemos entonces que la noche, la familia, la célula del tiempo, la número uno, es la que abre los portales de luz, ¿sí? Y por este portal de luz vamos a entrar en lo profundo de esa información emocional guardada en el inconsciente colectivo al cual yo pertenezco. No solo es la mía, es la de todo un inconsciente colectivo, un linaje familiar al cual yo pertenezco. Se está abriendo la puerta de luz, la puerta que da luz sobre esos secretos que han estado ocultos. Es esa puerta que invoca, además, la paciencia que se requiere para llegar a la raíz ancestral más antigua de la herida emocional. Mi número es el 3, que activa y vincula el sueño. Trae el sueño y lo vincula a la personalidad.
y le muestra ese tramo infinito de la noche estrellada que es su morada. Caminamos en la noche a través de los pasos que son guiados por la intuición. Se activa en nosotros el reconocimiento del camino infinito de la noche, de la posibilidad infinita de traer luz a todo aquello que ha estado en oscuridad, de ese que siempre está a la búsqueda de generar luz con cada paso que da. La abundancia es mi naturaleza, la intuición es mi guía. Yo sirvo a todos los soñadores con el recuerdo divino y la inspiración de la verdad cósmica. Ese que va hacia adentro y que sabe sacar hacia afuera su emoción, hace que su mente explote en millones de ideas que le revelan todas aquellas partes de la verdad cósmica que hoy pueden dejar de ser un sueño para ti y que puedes llegar a convertir en una realidad en este mundo físico, en cómo puedes traer esa verdad universal y reflejar ese orden cósmico aquí en la tierra a través de tu propio trabajo que es sagrado. Ese trabajo de recorrer todas esas polaridades femeninas, masculinas, terrenas y divinas. Mi sueño es la verdad dentro del sueño. Cuando yo venga a ti, no dudes de mí, ya que traigo la memoria del gran sueño de la tierra cuando las tribus del tiempo se soñaron como humanos, y esos humanos soñaron el sueño de usar su libre voluntad. Es un sueño de la conciencia subliminal que tiene en su interior el sueño de mismo de la tierra. Y ese sueño de la tierra que también pasó a ser nuestro propio sueño, el sueño de un ser humano que anhela iluminar su conciencia. Hoy todos estamos llamados a sincronizarnos con ese sueño dentro del sueño, dentro del sueño. Yo soy parte de los soñadores, yo soy parte de los creadores del sueño. Y como creador del sueño, yo lo puedo encantar para disolverlo. Siempre hay un mensaje que yo traigo, especialmente para ti, que solo tú puedes descubrir. Escúchame y conoce por ti mismo el ilimitado mundo del sueño arcoíris de esplendor majestuoso. El soñador nos trae el recuerdo de que las imágenes en los sueños que yo tengo son las tallas sagradas de mi propio plan del alma, ese que yo mismo escribí, ese que yo mismo asumí, ese que yo mismo acepté como lo que yo iba a cumplir en esta vida terrenal. Las imágenes en los sueños son las tallas sagradas de mi plan del alma. Y por esa razón es en mi propio interior donde está el manual para decodificar esas tallas y entender profundamente ese plan del alma que nosotros escogimos cuando éramos seres de quinta dimensión que tomaron la decisión de participar de este proceso evolutivo. Y desde ahí nace esa intención tan fuerte de ser tú el que interpreta sus sueños, de ser tú el que descifra sus sueños, de ser tú el que le da nombres específicos y acciones específicas a aquellas cosas que han llegado a ti a través de pálpitos intuitivos. No puede ser otra persona. No podemos seguir dejando que suceda que otros interpreten aquello que para mí fue un pálpito intuitivo. Es que soñé con un elefante. Es que me vino esta idea. ¿Qué será? De acá necesitamos observar algo y no lo hago a modo de crítica, porque yo sé que esas expresiones a veces pueden tocar el talón de Aquiles de alguien, pero si lo miramos desde un punto de vista elevado, es tan inconsciente aquel que pide a otro interpretar sus pálpitos intuitivos o sus sueños,
como inconsciente es aquel que todavía cree que él puede interpretar los pálpitos intuitivos o los sueños de otro, porque esos sueños son la talla sagrada de tu propio plan del alma, que yo lo sé, o sea, hay, dentro de mí hay todo un manual para decodificar eso. Hay todo un libro escrito que yo ahora lo veo en forma de píldoras concentradas, que son esas tallas sagradas del sueño a través de esa simbología que los sueños nos muestran todo el tiempo. Es esa información comprimida, pero tú tienes la capacidad a través de ese manual que hay en tu interior de descomprimirla, amplificarla, encontrar todas las explicaciones, las ampliaciones y aclaraciones que tú requieras en ese manual que hay en tu mundo interior. Así que entiendo, todos hemos tenido ese tipo de inconsciencia y es probable que todavía la tengamos alguna que otra vez, pero eso, que esa realidad no nos haga ajenos a esa verdad. Soy tan inconsciente yo cuando quiero que otro me interprete esos mensajes, como tan inconsciente soy yo cuando quiero interpretarle a otro los mensajes que él ha recibido. Porque nadie más que uno mismo puede interpretar su plan del alma, puede descifrar, decodificar su plan del alma. Y bueno, con esto terminamos el video de la noche. Quería decirles que en el video pasado yo puse una fecha que está errada. No es el primero, es la reunión para ver la parte A y esta que es la parte B de este video de la noche, no es el primero de marzo, el domingo primero de marzo de 2026. Eso está errado. La reunión sería 3 semanas luego, porque ese primero de marzo ya tuvimos otra, la reunión del viento. Esa reunión sería el domingo, la de la parte A, que es el video anterior, que está errada la fecha, y esta que es la parte B sería el domingo 22 de marzo a las 7 a.m. hora de Colombia, ¿sí? Recuerden que quienes quieran participar necesitan estar dentro de un grupo de WhatsApp que se llama el mandato del King, porque ahí es donde yo coloco el link de Google Meet para entrar a la reunión. No hay otra forma de hacerlo, es esa, ¿sí? Para que no me pregunten, que a veces me escriben y me preguntan otras cosas. Es la única forma. Hay que estar en el grupo para recibir el link, ¿sí? Y una vez con el link, todo el que quiera puede entrar. Y no tengo problema tampoco que si no están en el grupo y otra persona se los comparta, ¿sí? No hay ningún enredo con eso, no hay rollo, como diría un amigo mío. Bueno, un abrazo entonces para todos y para hablar y conversar sobre lo que sentimos y sobre lo que apreciamos en este video en estos dos videos sobre la noche. Nos encontramos entonces domingo 22 de marzo, 7 a.m. hora de Colombia. Un abrazo, feliz día.